Bien, la trayectoria del profesor Farabolini es realmente muy extensa, la tengo sintetizada aquí en esta página. Ha nacido en Santa Fe, vive en San José del Rincón, es profesor de historia, doctor en educación, publica relatos y crónicas en revistas y diarios, ha escrito 2 novelas inéditas, primeras menciones en certámenes nacionales de narrativa, en fin, una trayectoria de orden cultural realmente extraordinaria. Y desde el año 2015 coordina talleres de narrativa en Santa Fe, en San José del Rincón y en Arroyo Leyes, entre otras tantas muchas cosas y actividades. Gustavo, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme. 40 y tantos años de lo del Arroyo Leyes y aquel trágico accidente, ¿no? Sí, 48 años, porque 48. fue el 20 de noviembre de 1970. Así que, bueno, la gente más grande lo sabe y mucha gente joven también por la transmisión oral, ¿no es cierto? Un ómnibus de la empresa Helvecia que hacía el recorrido de Santa Fe a San Javier cayó del puente de Arroyo Leyes. Ese día, que era un viernes, el ómnibus estaba lleno de gente justamente porque era el horario en que la gente volvía a la isla, a la costa. Mientras el profesor está recordando todo esto, vamos a ir viendo, Leo, si te parece, algunas imágenes que son alusivas de ese momento, ¿no? Sí, bueno, y el ómnibus cae por diversas cuestiones, de eso podemos hablar más adelante, y mueren 56 personas y se salvan 6. De por sí es uno de los hechos más trágicos como accidentes en la Argentina, pero este accidente trascendió particularmente porque se salvó una beba de 1 año y 1 mes que flotó en esa época se usaban bombachas de goma, ¿no es cierto? Que Claro. probablemente haya hecho una cámara de aire, y un pescador, el Tata Escobar, junto con un ingeniero que estaba en la otra orilla, en sus canoas la salvaron. El Tata Escobar la confundió con una muñeca, vio que movía el brazo, la levantó y se la dio al ingeniero que venía en otra canoa porque se estaba muriendo la chica y le dice: ingeniero, tómele usted que sabe más. Mirá la lucidez, porque el ingeniero le hizo respiración boca a boca y la salvó. Si no, el pescador no la hubiera podido salvar. Que hoy será una mujer de casi 50 años. Claro, una mujer de casi 50 años. ¿La pudiste conocer? Sí, sí, mirá, yo justamente el libro que terminé hará 1 año más o menos y que pienso publicar el año que viene, se trata del accidente en general, pero en particular yo me enfoqué en buscar a los 6 sobrevivientes, porque el accidente fue tan trágico de por sí que yo digo, bueno, tengo que darle un tono positivo. Me costó mucho porque, como murieron sus padres y sus hermanitos en el accidente, ella quedó huérfana y la adoptó una tía. La tía le puso el apellido de su marido. Entonces, bueno, me costó muchísimo encontrarla, incluso tuve la suerte que a través de una nota que había hecho un periodista de Santa Fe, Juan Trento, unos años antes la había ubicado él y la había llevado a verlo al pescador. Eso lo vi en un diario y ahí le pesqué el apellido real, que es distinto, por supuesto, al que tenía. Y bueno, lo ubiqué en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, pero fue todo un tema difícil porque ella un poco negaba el accidente. En realidad, por ahí los padres adoptivos les escamoteaban un poquito la información o no querían hablar de ese drama. Entonces ella prácticamente lo ocultaban. Ninguno de sus compañeros de primaria o secundaria conocían ese tema. Y bueno, cuando yo logré acceder, ella de a poquito se fue soltando y finalmente ahora es un tema que lo dio a luz y lo trata con sus amigos, incluso es como una especie de heroína, ¿no es cierto?, en su lugar. Y el libro está planteado como vemos en el cine, una road movie, porque en realidad yo lo que cuento es toda mi trayectoria para ver en qué estado quedaron los 6 sobrevivientes, de los cuales hay 3 vivos, pero yo también indagué en los que murieron. Y bueno, me costó mucho porque otro de los sobrevivientes también le cambiaron el apellido porque por otras circunstancias lo adoptó una familia que le cambió el apellido. Eso Claro. hizo que fuera casi imposible ubicarlo, salvo Claro. por un problema que ya lo sabrán en algún momento. Un tema absolutamente apasionante que seguramente muchos santafesinos recordarán y otros habrán conocido, como decía Farabolini, por la tradición oral. Pero antes de profundizar sobre esta historia realmente extraordinaria, triste, trágica, pero extraordinaria al mismo tiempo, quiero decir que en el próximo bloque vamos a compartir una entrevista que hicimos con Marcelo Dayer,
presidente de ANSAP, estuvimos en el camping de ANSAP en el norte de la ciudad de Santa Fe, donde hubo un acto muy significativo, que ya es un clásico año tras año a esta altura más o menos del calendario. Y bueno, lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes en nuestro último bloque. Gustavo, ¿cómo fue que se te ocurrió tomar este tema, pudiendo haber tomado cualquier otro, pudiendo haber inventado un tema nuevo, ya que venís del mundo de la literatura? ¿Por qué la tragedia de Leyes y no otra cosa? Claro, es una buena pregunta. Dicen que los escritores no eligen el tema, sino que el tema lo elige a uno. Entonces a mí me pasó concretamente, una persona conocida viene un día y me dice, una persona joven, vos sabés que me contaron ahí en la zona de Arroyo Leyes que cayó un ómnibus hace mucho tiempo y que las noches de luna llena lo pueden ver abajo del agua. Cosa que no es cierto, porque el ómnibus lo sacaron, lo llevaron a un corralón y quién sabe cuál habrá sido el fin. Bueno, me dijo eso y a mí se me disparó. Ahí me puse con todo, porque uno necesita, por lo menos yo, creo que la mayoría, cierta pasión para dedicarse a un tema, si bien después cuando uno escribe lo hace en soledad y más en frío. Pero eso te incentivó. Me incentivó. Directamente estaba terminando un libro y fue el proyecto que encaré. ¿Qué hice yo? Me fui al archivo histórico y encontré la revista Así. No sé si vos la alcanzaste a conocer, era una revista de la de mayor tirada, que la manejaba García, el director de Crónica, Héctor Ricardo García. Sí, sí. La revista sí tenía doble tirada semanal, pero se vendía mucho más que ninguna. Y dedicó sus 34 páginas al accidente de Leyes. Yo le había leído esa revista teniendo 14 años en la casa de mi abuela y me había quedado ese impacto de ver la foto. En la primera página hay una persona que está saliendo como de la ventanilla del ómnibus y está atascada. Y el epígrafe dice que era un excelente nadador. Yo creo que eso nos impactó. Yo al que le pregunto de la revista me dice, me acuerdo de la tapa que decía eso. Entre las imágenes que está mostrando justamente Leo Peretti, bueno, estamos viendo esa. Es exactamente esa. Y he visto por ahí al pasar, no sé si la podremos repetir, la foto de un boleto de aquella época, con el cual seguramente esos pasajeros se subieron al colectivo. Es un boleto que lo ubiqué en una página de ómnibus, pero es el mismo boleto y es del año 70, es increíble, y tiene ese recorrido hasta San Javier. Y ya te digo, se me disparó eso y ahí empecé a entrevistar gente, entrevisté montones de gente, me recorrí muchos lugares, incluso fui a la provincia de Buenos Aires a seguirla a Alicia, la Beba. Y bueno, de ahí no paré, estuve 3 años entre investigación y escritura. El tipo de escritura que yo hago se llama no ficción o crónica literaria. Digamos, yo tengo, las fuentes son ciertas, son fuentes todas como fuentes periodísticas, pero yo me permito utilizar elementos de la literatura. Por ejemplo, en el momento en que se están hundiendo, yo esa escena la imagino. La imagino entonces una escena de ficción, pero yo me pongo en la piel del lector, y yo creo que más de uno habrá pensado, ¿qué pasó ahí? En realidad esa escena la pude lograr un poco porque uno de los sobrevivientes, que tenía 14 años, me contó ese minuto y pico que estuvo abajo del agua, entonces con eso yo extrapolé. Además hay entrevistas en la revista Así, que maravilloso, porque le hacen entrevista a todos los sobrevivientes. Una de las que se salva, la señora Marchi, dice que ella vio a la mamá de la Beba cuando se estaban hundiendo, que la envolvió en una manta y la tiró por la ventana. Y ella se quedó muriendo ahí ahogada. O sea, una cuestión de, no sé si decir heroísmo, porque es el sentimiento de toda madre. Pero fue una cosa muy, muy fuerte, muy trágica, y yo creo que le cambié de signo a través de la búsqueda de los sobrevivientes, que son personas muy especiales también, ¿no? Una obra, un libro que está terminado, pero que todavía no está presentado. No está presentado. Yo en realidad fui finalista de un concurso del Ministerio de Cultura de la Nación cuando estaba Teresa Parodi, con un relato breve que se llamaba Héroes, sobre la figura del Tata Escobar, el pescador que la salvó a la Beba. Esa es una parte del libro. Pero el libro completo, digamos, está terminado y estoy en negociaciones con una editorial de Buenos Aires. Probablemente salga para marzo o abril de este año. Incluso con algunas anécdotas de última hora, si se quiere, porque hay una señora que me contactó a mí pensando que yo te había entrevistado. Bueno, era un colega de la ciudad de Santa Fe, no era yo. Pero bueno, de alguna manera la vinculé para que pudiera tomar contacto con vos, y también ha descubierto algunas cosas, ¿no? Claro, una persona que había sido adoptada
y no conocía ni padre ni madre. Pudo ubicar a la madre, pero del padre nunca le dieron datos. Ella en un velorio, alguien dijo, pensar que tu papá biológico murió en el accidente del Leyes. Y otro dato más, de qué lugar era. Entonces, bueno, ella más o menos buscando por la edad de los muertos y todo, estaba entre 2 o 3 personas de una localidad X, digamos, de las de la costa. Y bueno, me contactó hace unos pocos días, gracias a vos, y yo, por los datos que le di de las investigaciones que yo había hecho, determinó o está segura de que el padre es una persona de las que murieron en Leyes. Claro. Y bueno, con eso ella hizo un cierre por lo menos de una búsqueda que hace 30 y pico de años que tiene en su vida sobre su paternidad. En lo personal es algo muy importante. Claro, por eso yo escribo más que investigar, me interesan los hechos, cómo rebotan o se reflejan en la memoria de la gente. Yo creo que esa es la gran riqueza que hay que rescatar. Y fíjate vos, por haber publicado algo, por una entrevista, esta persona está reviviendo un hecho de ella y está solucionando, digamos, un tema de vida. Realmente un tema extraordinario, apasionante, que bueno, puso a Santa Fe al tope de la información nacional y no sé si fuera de nuestro país también. Quizás de los accidentes, vos lo decías hoy más temprano, de mayor tragedia, de mayor cantidad de muertos, de toda la accidentología de Argentina, digamos, ¿no? Sí, sí, no sé si hay alguno más, pero está, bueno, el que hubo del ferrocarril unos años después, no me acuerdo, en la ruta 19, claro. Tenía menos. Pero más allá de eso, la tragedia, digamos, que yo me hizo acordar cuando pasó lo del submarino, murieron todos en esa caja de acero, ¿no es cierto?, de hierro del ómnibus, ¿no? Claro. Y a su vez hay un montón de cuestiones. Yo entrevisté a un geólogo que se dedica a estudiar las profundidades de los ríos y me mostró un mapa de la profundidad de Leyes en el año 70 y tenía el cauce tenía 14 metros de profundidad, pero solo 5 metros de ancho. El resto eran solo 5 metros de profundidad. El ómnibus cayó justo en el cauce más profundo. Si hubiera caído 3 metros para un lado o para otro, se hubiera salvado mucho más gente, ¿no es cierto? Claro, y justo fue en la peor parte. En la peor parte. Quiero agradecerle especialmente al profesor Gustavo Farabolini, que me deja pensando que quizás lo tengamos que volver a convocar en otra ocasión, en otra oportunidad, quizás cuando estemos próximos a la presentación del libro. Con mucho gusto. Porque es un tema como para repasarlo, como para revivirlo. A uno le van surgiendo preguntas. Bueno, no tenemos más tiempo esta noche, pero seguramente, Gustavo, vamos a seguir este tema acá o en Radio Continental. Lo vamos a seguir charlando. Te agradezco mucho la presencia. Gracias a vos. Muy amable. Y un saludo especial para tu padre, a quien conozco de cuando trabajaba en el ET9, un gran tanguero de ley, ¿no? Sí. Realmente. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Vamos a la última pausa de nuestro programa. Al regreso vamos a mostrarle lo que vivimos ayer en el camping de ANSAP, en el norte de la ciudad de Santa Fe. Gracias. ATSA